censo. Recording is on. Pero si analizamos realmente el concepto, nosotros somos una zona de paso. Creo que fue, ahora sí, perdón, vuelvo a hacer a la lámina anterior. Aquí hay un mapa que esto sí es tomado del PDOT, no, perdón, de la Secretaría Nacional, justamente reposa en el PDOT, y es algo interesante. Nosotros tenemos como provincia una interacción con 12 cantones que están a nuestro alrededor. Uno de los más cercanos, ¿cuál es? El Carmen, ¿verdad? El más cercano para mí, por temas de tiempos, es el Carmen. Pero si ustedes se preguntan, ahora que inauguraron, perdón, el Populi Shopping, ¿de dónde venían las personas que hicieron bulto en el primer día y que hicieron que se colapsara el elevador? Porque había tanto, muchos eran de la Concordia, venían de Buena Fe, de las golondrinas, o sea, de Buena Fe, sí. Tenemos una interacción inmensa de la unión, tenemos una interacción inmensa con no solamente cantones, sino también, perdón, sino también el concepto de los pueblitos, ¿sí? Las comunidades que están en torno a nuestros ejes viales y que ven en nuestra ciudad, que es cabeza de región, la oportunidad de venir a hacer negocios, transacciones como tal, y más allá de eso también el concepto puntual de hacer empresas. E inclusive, algo que me parece llamativo, hay nuevos servicios profesionales de consultorías y consultores que están haciendo básicamente trabajos en Santo Domingo y que pasan desapercibidos. Y si usted se ubica, por ejemplo, aborda el Golden Vista, al Hotel Santo Domingo, y comienza a indagar un poco más a profundidad, se va a dar cuenta que la mayoría de los huéspedes vienen de fuera, pero hacen actividades acá. A mí en lo profesional me parece interesante y llamativo. ¿Por qué? Porque esos son números que quizás actualmente no los estamos considerando, podrían reflejar una nueva forma de dinamismo económico en nuestra provincia, en nuestro cantón, también el cantón de la Concordia, porque la claridad es una sola. Santo Domingo es altamente comercial. 12 cantones como tal interactúan aquí, pero por aquí pasa más o menos 1,5 millones de personas. Y eso para mí es un gran número. Somos 500,000, entre comillas, pero hay 1,000,000 más que está pasando por aquí y no lo estamos viendo. Santo Domingo tiene también un beneficio porque de otras provincias se vienen a quedar aquí en Santo Domingo es por el modo económico. Por ejemplo, yo no vivo en Cuenca, en Quito, que viven en Santo Domingo. Tenemos aquí el pescado más barato, los víveres más económicos, puede ser unos arriendos más económicos por ahí. Los arriendos sí son mucho más caros que Quito. Pero todavía somos una ciudad entre cifras, sí, que tenemos básicamente un estilo de vida que es moderado y accesible. O sea, aquí me parece que una cifra, bueno, no la he colocado acá porque no es el caso, sino iba a ser más socioeconómico, es que nosotros en Santo Domingo, para que una persona pueda vivir acá, con las comodidades como tal, completas, necesita $780 básicos todos los meses para poder cubrir arriendos, servicios básicos, canasta como tal, mientras que ciudades un poquito más grandes requieren entre los $800 a los $1,200 para poder pasar un mes tranquilo. Entonces, todavía me parece que Santo Domingo es amigable, a pesar de que últimamente el tema del agua, la luz se ha vuelto una la calidad de agua no es buena. Sí, y el costo también se ha vuelto una situación de controversia, pero sin embargo, al parecer todavía estamos en un lugar bendecido. Yo les digo sí bendecido porque si usted se va al campo y negocia directamente con un agricultor, le puede vender el precio, obviamente, de un plátano, una yuca, a un módico valor accesible. Mientras que si usted va a un mercado o a un supermercado, obviamente encuentra un valor fijo. Ahí no hay como que decir, oiga, ¿sabe qué? Allá me venden los 5 o 10 dedos de plátano a $3, perdón, usted vende a $3, allá me lo venden la racima completita a $2, suponiendo, ¿no? Entonces sí debo entender que Santo Domingo todavía está accesible, muy accesible, solo que no miramos la cadena completa. Pregunta y ahí lo tenemos. Yo considero lo mismo, Santo Domingo tiene condiciones de vida muy accesibles. Los mariscos son muy baratos aquí en 7 Hay una diferencia que en la playa. En la playa es caro. Usted consume los productos agrícolas muy económicos. El agua es de la mejor calidad que hay en muchas regiones. Usted va a la Guaya y toma agua. Uy, no, en Quevedo nomás. En Quevedo. Pero, por ejemplo, en el Urrel tiene agua 100%. Miren, les digo algo. Y los ríos de Santo Domingo son también. Sí, oiga, les digo algo aprovechando. Nosotros llevamos a una organización a la cual estábamos tratando de sacar un proyecto no responsable para que el agua. Llevamos un técnico
que se vino de la ciudad de Quito. Lamentablemente no tenemos empresas especializadas aquí que tengan esa capacidad. Vino un técnico desde Quito y nos dio midiendo alguna fuente de agua en la que se quería hacer la toma para elaborar todo el proyecto. Miró las características del agua, necesitaba unos tratamientos previos para poder ser de consumo humano. Y por situación y casualidad de la vida, esta organización estaba trabajando en un recinto haciendo su trabajo de jornal, ¿no? Y tenía una poma de agua ahí, de agua cristalina, se veía muy bonita, en un garrafón grandote, de 4 o 5 litros, no recuerdo porque era un garrafón bien grande, no parecía un garrafoncito. Oiga, y por casualidad, aprovechando que él estaba cerca, lo llamamos y le pedimos permiso para tomar una muestra de agua, del agua que tenía ahí, porque medimos agua del río, agua de un bidón de agua comercial y agua del bidón de agua de este señor. Oiga, y el agua que nos dio era de un manantial, que dijo de un brote de agua, características para el consumo perfectas. Pero no necesitaba ser potabilizada ni nada por el estilo. Me pareció increíble porque, o sea, yo digo, imagínense ese caso particular, que fue una coincidencia. Entonces digo, sí, yo cojo agua de un vertiente, ese vertiente sale debajo de una roca, esa roca está en una parte montañosa, es selva, no sé qué, no sé cuánto. Y para que en la primera muestra coincidan las características con lo idóneo del consumo de agua, pues quiero entender que Santo Domingo tiene un lugar, o sea, somos un lugar bendito, solo que no lo alcanzamos a ver como tal. Tenemos el potencial de expandirnos inmensamente. Esto es un poco demográfico. ¿Cómo estamos distribuidos? La mayoría de la población correspondemos a mestizos. También tenemos población afrodescendiente, población considerada blanca, población mortuoria, por las raíces cercanas a nuestra provincia hermana, población indígena, obviamente no solo la población sáchila, ni tampoco los, se me fue el otro nombre de los compañeros de acá, chachis, perdón, sí. Sino también tenemos básicamente raíces que provienen de la Sierra Centro, y también hay otro tipo que corresponde a migrantes como tal, que tienen otro tipo de nacionalidad. Ahora, entendamos una cosa en particular. Esto me sirve a mí para saber en producción local qué puedo vender. ¿Sí? ¿Alguien conoce acerca de la chúcula? ¿Han escuchado de la chúcula? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿tienen alguna de los que escucharon? ¿O saben de la chúcula? ¿Tienen alguna descendencia vinculada a Manaví? ¿Son manavitas? ¿Son familias manavitas? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Los demás saben qué es la chúcula? ¿No? ¿No han escuchado? Sí. ¿De los ríos? ¿Ya? ¿Ok? ¿Les da la chúcula? Chéverísimo. Ya. La chúcula, la que yo conozco, ¿por qué lo digo? Y es un término coloquial, pero coincide en Manaví, coincide en los ríos. Es un dulce que se hace a base de plátano maduro, lo concentras, le colocas una canelita y si en alguno de los casos lo licúas, te queda como básicamente una compota y es muy rico, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Si se me ocurriera a mí industrializar esto, yo tengo que pensar en este ámbito de la población, porque no le voy a vender a la gente que no conozco. Tengo que mirar las cosas desde el punto, en lo local, ¿no? Tengo que mirar las cosas desde el punto de vista del mercado segmento de interés. Entonces, para ese producto que es realmente exótico y medio, pues, muy poco conocido, yo sí tengo población a la que le puede interesar. Pero claro, viéndolo desde un ámbito económico. Ahora, ¿por qué es tan difícil el crecimiento organizado? Ahí viene lo que me decía hace un momento de las organizaciones. ¿Por qué es tan difícil? Porque usted se va a una organización y se encuentra esta mezcolanza en un solo grupo. ¿Y cuál es el problema? Las diferencias del pensamiento entre estos sesgos es enorme. Porque si en el mismo grupo de 20 personas hay 10 que son manavitas o montubios, como se los puede definir, y hay otros 10 que tienen mestizaje y que tienen raíces indígenas, tenemos un problema. Nunca se ponen de acuerdo. Y eso, lamentablemente, no permite que crezcan las organizaciones de base. Y algunas desaparecen. Y yo le pongo un ejemplo claro y certero. El año 2021. Recién me dio el COVID por segunda vez, pero así como andaba tembleque y enfermo, fui a visitar a las organizaciones porque decíamos, aquí nos vamos a levantar a todas las que se puedan. Oiga, de 20 organizaciones que sí existían todavía y que nos atendieron, una, sí, pero lo que se llama una, ha crecido. Las otras 20 se concentran y se congregan por este mismo factor
todos los meses o cada periodo que les toca la reunión para conversar un ratito y se van. ¿Y en qué quedó el crecimiento de las bases? No hay acuerdo. No hay acuerdo. Y esto, aunque lo veamos un poco complejo, no permite el desarrollo ni de ramales, ni de recintos, ni tampoco el desarrollo completo de las ciudades. Porque tenemos tantas diferencias. Digo, si todos fuéramos chinos, no volvateados, creo que sería más fácil. Porque al final del día, este ámbito de aquí, me parece a mí, como nueva generación, digámoslo así, relevo generacional, me parece que es un problema y seguirá siendo un problema mientras no podamos entender el concepto clave, el crecimiento. Y, oiga, pueden venir 10, 20, 30 gobiernos más, seguir asociando a la gente, pero si no atacan esta parte de aquí, el cambio de pensamiento administrativo, financiero, que es la base para que estas gentes cambien, créanme que vamos a seguir hablando de crecimiento y siempre vamos a tener los mismos problemas. Ya se han hecho los trabajos que dejaron en la institución, la administración pasada versus lo que se viene haciendo, desencadena el mismo problema. O sea, y lo veo como, bueno, ya no soy tan joven, déjenme decirles que me hice la barba porque no la tengo mucho, pero no soy tan joven, pero sí veo que el problema sigue siendo el mismo. Socialmente esto nos separa de crecer. Es un problema que nos toca atenderlo, obviamente con otro tipo de frentes, pero ya la empresa privada está tomando acción. A mí me parece un caso particular, Pronaca está interviniendo aquí, en ciertas zonas donde tienen obligación de atender, pero me parece interesante porque el mestizo con el Sáchila están como que peleados por sus temas históricos, y así vivan uno al lado del otro. Pero los señores de Pronaca están comenzando a hacer campeonatos de fútbol. Oiga, a mí me parece una interesante forma de hacer que la gente piense en un solo concepto. En un mismo equipo están mezclados todos. Una forma estratégica de atacar, sí, porque si este me cae mal, o acá me cae mal, o allá me cae mal, y pierde mi equipo, yo también pierdo. ¿Sí o no? Estrategias, formas que hay que verlas y hay que pensar en más allá. Por favor, siguiente. Aquí tenemos algo interesante, y bueno, no da tiempo y no sé, Dulce también hablando. Esto es Santo Domingo a nivel producción, lo que es formal. Lo que es formal, lo que no es formal, que significa comerciantes, microempresas que no están básicamente declarando o que siguen vendiendo ahí, como dicen por ahí, a la buena de Dios, con la bendición de Dios, no aparecen aquí. Pero Santo Domingo es esto. En empresas, grandes empresas, alrededor de 112 empresas aquí en Santo Domingo, declaradas, santo domingueñas, en la Concordia 14. Y la distribución que tenemos allá nos da un número interesante. La mayor cantidad de unidades productivas corresponden a microempresas. Microempresas significa que yo, Daniel Castillo, voy a sacar un grupo como RIPE, Negocio Popular o RIPE Emprendedor, y ya soy una microempresa. Y figuro a través de las bases de datos del SDI. ¿Sí? Algo interesante que sí me interesa mucho que ustedes lo comprendan. Bueno, esto lo actualicé porque el PDT ya tenía modelo 2024. Esto está actualizado recientemente con la información de inicios del año. Y lo que me interesa que ustedes comprendan es que esta de aquí es una forma interesante. Pero esto mismo es lo que le genera un problema a Santo Domingo al no declarar personas que trabajan con. Yo soy Daniel Castillo, tengo una microempresa registrada en el SDI, tengo 10 trabajadores, pero resulta que solo aparece la microempresa y no aparece en el Ministerio de Trabajo la relación de dependencia que hay con mis trabajadores. Entonces, las cifras que me van a dar, la siguiente, por favor. La siguiente, espacio, la siguiente. ¿Qué me van a dar las cifras? Las plazas de empleo. Entonces, si bien teníamos el 90 y algo % de microempresas, que son las mayores unidades productivas que hay, ahora los que generan más fuentes de empleo en realidad, empleo regular, registrado, ¿quiénes son? Las grandes empresas, ¿sí? Y mientras que las microempresas todavía siguen, son muchísimas, pero no, la mayoría no dice, sabes que yo tengo tanto personal, yo me clavo tanto, la mayoría lo que buscan que es los balances sean los más pequeñitos posibles, esto no es claro, esto no lo declaro. Y esta pequeña balanza nos hace seguir viendo dentro de los 10 primeros del país en los últimos lugares, ¿sí? Y a nivel, digamos, de proyección, cuando viene una ONG acá y nos dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos fondos, nos gustaría trabajar en el territorio, lo primero que vienen a ver es esto.
y cambian su estrategia. Y nosotros, como ese lo digo desde el sector público, vemos ciertos apuros porque casi nadie quiere trabajar para esto. Y ahí están las organizaciones, ahí están las microempresas, los emprendedores. Y nadie le apuesta mucho a esto. Más bien, se van un poquito más arriba, suben el escalafón. O si no, suben el escalafón directamente al grano. ¿Pregunta? Le quería no sé qué tocar. Por ejemplo, lo que son las tiendas de barrio. Esto ha afectado mucho lo de estas tienditas que llaman el tuti. Les ha afectado bastante. Okay, sí. Entonces, el Estado como municipio, no sé, también tendría que regularles para que ellos salgan un poco más afuera para que no les destruyan. Si no tienen ingresado a Santa Marta. Entonces, eso destruye a las microempresas, las tiendas pequeñitas. Y otra cosa también, por ejemplo, en este caso, Santo Domingo va a seguir creciendo en población porque cada año hay un desempleo más, entonces los chicos van a seguir vendiendo, o sea, va a seguir el desempleo, va a seguir el vendedor ambulante, o sea, eso no se va a acabar así nomás por decir. No, inclusive verán, ¿podemos continuar? Esto sí es solamente un general, ¿no? Déjeme ver, la siguiente, me parece que hay algo de población joven. No tiene regresa. No sé en qué lado esté la lámina, pero pensemos en lo siguiente, la población de 20 a 40 años. El tema del desempleo es nacional y muchas personas emprenden. ¿Emprendimiento qué es? ¿O emprender qué es? Es dar inicio a algo, ¿no? Pero si tú no lo haces que sea sólido en el tiempo, toda la vida marcarás esa línea de emprendedor. Esto es un resultado del Global Entrepreneur Monitorship, que fue básicamente el país ejecutado por la Escuela de Negocios que tiene la SPOL. Y ahí me parece que, déjeme ver, y por impacto social, priorizar negocios estables, ya. Cuando usted me habla de ese tipo de situaciones, tenemos lo siguiente. La mayoría de los negocios que surgen con buena fuente, con buen interés, no pasan de los 42 meses. ¿Sí? Quiebra. ¿Y qué es lo que sucede para que se dé esta situación? Mire, solo el 6.92% de los negocios pueden ser considerados en nuestro Santo Domingo como microempresas, superan los 42 meses de vida. ¿Y por qué se da eso? Porque simple y sencillamente no tenemos ni estrategias, ni planes, no tenemos criterios administrativos y no tenemos criterios financieros. Y más allá de eso, tampoco hemos sido culturalizados para pensar como empresarios. Y viene un problema mucho más grande. Eso es cultural. Es un problema que no es de las organizaciones, de las instituciones, es cultural. Son los arraigos culturales los que nos están frenando en el desarrollo. ¿Y por qué han cambiado enormemente? ¿Por qué estamos tan diferentes de ciudades como Guayaquil, como Quito, como Cuenca? Es un mismo territorio. Tenemos mejores condiciones, pero ¿por qué es tan diferente el concepto de pensamiento? Por el mismo ámbito de la lámina anterior en la que teníamos una mezcolanza de cómo se llama de orígenes. Y no lo digo en mal sentido, sino porque al ser una mezcla no nos ponemos de acuerdo. Y al no tener planes que tener un impacto de beneficio común bien establecido, entonces esa dispersión entre mestizos, blancos, montubios, afros, nos genera problemas y nos sigue llamando la atención porque el desarrollo sigue siendo lento en Santo Domingo. Esto de aquí es nacional. Tasa de emprendimiento, nuestro país se ha convertido en el segundo a nivel mundial con la mayor tasa de emprendimiento. Usted ve jóvenes que estudian y están emprendiendo, pero después de un tiempo ya no, se acabó. O algunos que forman parte del 6.92% se mantienen, ¿sí? Pero tenemos un gran problema, y yo lo sigo viendo como un problema porque trabajo mucho en eso. El emprendedor que ya lleva 6, 7 años sigue siendo emprendedor y sigue teniendo la misma mente de emprendedor y no hay empresarios, no crece. Y no crece. Y cuando quieres tocar fondo, o sea, le ayudas a esa gente en el fondo para que crezca, sigue habiendo un bloqueo. Pero ese bloqueo ya no depende de nosotros. Es justamente el arraigo de las tradiciones. Es lo que me han inculcado y que me sigue chocando con los nuevos. Sí me importa muchísimo esto, porque esto es como nos ve fuera del mundo. Santo Domingo está dentro de las cifras generales. Si se aplica para el territorio nacional, básicamente se aplica para cualquier provincia. Y esto coincide hasta con la dinámica económica del país. El 83.5% de casi todo lo que se da a nivel comercial está enfocado en el tema servicios y comercio.
Y el VAP de Santo Domingo apunta a que Santo Domingo, como provincia, es más comercial que agrícola, es más comercial que industrial. Somos mucho comercio, poca industria, a nivel de dinero. ¿Sí? Continuemos, por favor. Esto es una cuestión particular de lo más general que hay en Santo Domingo. INAEXPO, 75% de la producción mundial de palmito sale de INAEXPO, Santo Domingo, Ecuador. ¿Sí? Que no solamente se produce en Santo Domingo, sino que se produce en varias partes del país que están en torno a esos 12 cantones de intervención que tenemos por las condiciones geográficas. Entre 600 a 1.000 millones de dólares se registraron exportaciones en 2025, información de la Cámara de Industrias. El orito que me preguntaba, llega a Asia y a China. Perdón, llega a Asia y a Rusia. Los chinos están interesadísimos en comer orito. Oiga, ¿qué tiene el chino que nosotros no tengamos? Porque ellos están comenzando a consumir más orito que nosotros. Para mí que hay un secreto que nosotros no alcanzamos a descubrir. ¿Sí? Y lo estamos desperdiciando. Esto es una información general. Diario La Hora, alrededor de 100 millones de dólares se estaban invirtiendo entre algunas obras, no obras, sino más bien inversión que viene acá privada, como Shopping, Plaza Las Cuadras. Ahora escuché que en la mañana, antes de ayer en la mañana, que van a hacer un nuevo centro comercial, una nueva plaza, va en el bypass, Chome Quevedo, ese tramo, van a hacer un centro comercial desde el ámbito privado. Le escuchaba días atrás al señor Wagner Vélez hablar acerca de esto, motivado por la empresa privada, principalmente me parece que es Pronaca el que está atrás de todo ello. Es plata que está llegando a la provincia, es dinero que está asentándose en nuestro territorio. Esto de aquí me parece interesante, ha mejorado un poco el dinamismo y la percepción de cómo llegamos a Santo Domingo, la ampliación de la vía históricamente conocida por 2 carriles, de aquí a Quevedo, 2 carriles, que era lo más horrible, y más allá hasta llegar a Guayaquil. Pero ahora ya se está mejorando un poco, inversión nacional. El tema de la hidroeléctrica nos ha ayudado, de acuerdo a la información que manifestó el señor gobernador, nosotros superamos al doble la demanda que requerimos con una producción de 254 megavatios que tiene, como es, Toachi Pilatón. Realmente no sé mucho de esta parte, no soy de esta índole, pero si lo dicen con el concepto de la venia del presidente, asumo y presumo que estamos sumamente bien, aunque desde la percepción de la Cámara de Industrias, todavía conversando con algunos de los miembros, nos dicen que faltan condiciones para la distribución correcta de energía en la provincia. Me da la impresión que sí, porque si vienes a montar una gran empresa de curtiembre, que sí pueden hacer fueros acá en Santo Domingo, por alguna razón no lo han hecho. Y sigo pensando. Pero el gobierno decía que había implementado esa política de empresas, ya tenían sus propios. O sí, esto recuérdense que es para el crecimiento poblacional, ¿no? Sin embargo, nosotros como territorio todavía necesitamos trabajar en algo, políticas y ordenanzas locales. Y no estoy muy al tanto porque no me enfoco mucho a veces en estos temas, soy más bien del tema de hacer números, hacer proyectos, porque eso sí es lo mío. Pero hasta donde tengo entendido hay una ordenanza municipal, o sea que si me equivoco, que permite el tema de incentivos para la inversión acá en el sector. Sí, y hay un nuevo proyecto de ordenanza, no sé si es reformatorio o si es nuevo como tal. Lo que busca en sí, o lo que debería buscar, es que también impacte de manera positiva en estos números, por lo menos en el tema energético, para que sea la inversión privada la que promueva nuevos sistemas de generación que sean más amigables con el ambiente. Lo veo así un poco desde el concepto de la falta de conocimiento específico de lo que se está considerando en la ordenanza. Pero bueno, adicional a eso, nosotros ya sabemos, por la misma palabra del presidente, que se va a invertir en la mejora de las Mercedes, 19 millones de dólares para revivir esa vía. Porque si bien es parte del eje vial que nos permite crecer como provincia, también tiene un problema grande hoy por hoy, sus condiciones, ¿no? Turísticamente, logísticamente y productivamente estamos atrapados con la vía Aló. Y las Mercedes de los bancos todavía está ahí pendiente, ¿no? Por eso es que cada vez que llega el invierno una cuestión se desbanca el tema de algún talud acá en la vía Aloa, el mismo problema de siempre.
Las Mercedes en sus pedazos, la logística de transporte se nos cae, Santo Domingo pierde. Seguimos siendo una imagen de un pueblo que está en eso, en ser un pueblo. Y versus otras ciudades del país, pues realmente ya no tenemos nada de pueblo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, híjole, ahí sí ya no se vio, pero ojalá que se pueda ver después. Esto es parte del VAP, ¿ya? ¿Y qué significa el VAP? Es el valor actual, perdón, no, la siguiente, ya me estoy equivocando. Aquí está el VAP. Es nada más y nada menos que el valor de lo que se produce menos lo que se gasta, ¿sí? Y este VAP es un indicador nacional que nos interesa mucho. ¿Por qué? Ahora sí, pero volvamos al anterior. Se me ha olvidado el concepto del VAP. Me interesa ¿por qué? Porque estos millones de dólares que se venden en Santo Domingo, sea nacional e internacionalmente, nos dicen en qué Santo Domingo es bueno. Y quizás no se vea mucho, pero aquí dice comercio por mayor y menor. ¿Sí, verdad? Entonces, si yo digo que tengo alta producción de temas agrícolas, tengo un territorio que la mayoría de su suelo, casi el 70% de la producción del suelo de Santo Domingo, son para siembras de productos, siembra y crianza de animales, siembra de productos y crianza de animales. Entonces, ¿por qué la mayor cantidad de ingresos de la provincia siguen siendo nada más y nada menos que de comercio? Porque la dinámica provincial, la dinámica de nuestro territorio, por los ejes viales, por el tipo de culturas que están intervenidas, o sea, mezcladas acá, y adicional a eso, por la misma cercanía o interacción con otros cantones, nos arroja esto, que la mayoría viene a Santo Domingo a hacer comercio, y que la mayoría de los santodomingueños optan por hacer actividades comerciales y de servicios. Entonces, cuando analizamos o vemos esto, por acá hay, transporte, construcción, industria manufacturera, que solo marca el 5.59%. Cuando pensamos en eso, entonces nos ponemos con una sola claridad. Santo Domingo ha sido, y creo, porque al final eso lo definirá el futuro, y creo que será comercial. Y con esa vista, o con ese criterio, es que vienen empresas grandes, un ejemplo nuevo, el grupo que creó ahora el tema del Humori Shopping, e invierte los seguros. ¿Por qué todavía no hay parques industriales acá o los polos de desarrollo? Porque cuando el Estado analiza esto y hace sus planificaciones para saber hacia dónde y cómo van a ser las políticas y los movimientos estratégicos del crecimiento de los territorios, se dan cuenta que la mayoría de Santo Domingo sigue siendo comercial, ¿sí? Y nuestro enfoque de crecimiento industrial todavía está pequeñito. Hay otros servicios adicionales, actividades profesionales, el tema de educación, me parece que estaba aquí también el tema de ciencia, investigación, pero el impacto que tienen es pequeño versus el dinamismo económico grandote que tiene el VAP, que es básicamente comercial. Siguiente, ahora sí. Y aquí estamos por cantones. Santo Domingo, cantón. Miren, aquí prima el comercio. Todas las actividades comerciales que se hacen acá, ventas de ropa, de zapatos, de vehículos, etcétera, hacen que los mayores o la mayor percepción santodomingueña sean comercios. De ahí que le sigue la agricultura y ganadería. Después de eso, el tema administración pública con respecto a la generación de alcabalas. Y después tenemos industrias, actividades profesionales inmobiliarias, ahora están creciendo muchísimo. Esas iniciativas de ahorro de crédito, bancos, todo eso han venido la historia de Santo Domingo, han venido acá a Santo Domingo, algunas empresas. ¿Pero por qué? Porque prima el comercio. Entonces, para un concepto claro, yo miro esto porque a mí me interesa hacer proyectos. Yo miro esto y digo, ok, cualquier horizonte que vamos a trabajar, lo vamos a impactar en lo que le sigue, comercio o manufactura. Porque hay que buscar las maneras de que Santo Domingo se asesore ya no solamente como un lugar de paz o como un lugar comercial, sino que también lo podamos ver como un concepto más industrial. En las industrias hay las oportunidades de las fuentes de empleo. En el comercio también las hay, pero son muy efímeras, muy limitadas, muy escasas. E inclusive, al ser así, el informalismo prima más. Al ser así, hay una obligación de regularizar el empleo. Siguiente, por favor, este es Santo Domingo. Este es Concordia. Concordia es un caso un poco al revés, pero no está muy lejos de ser Santo Domingo similar. Allá prima la agricultura.
las actividades extractivistas agrícolas son lo que más podemos ver, principalmente las piñeras, el tema de abacá, que tiene mucho peso. Sin embargo, el concepto de comercio está muy lejos. ¿Qué más tenemos en la Concordia? Al igual que en Santo Domingo, manufactura, construcción, pero si ustedes ven, los porcentajes versus Santo Domingo son más pequeños. Significa que allá hay que trabajar más que acá. Santo Domingo ya tiene un dinamismo propio, pero la Concordia todavía está en ese proceso de desarrollo, que es nuevecito todavía, ¿no? Es un cantón sumamente nuevo. Pero los enfoques deberían ser articulados. Crece Santo Domingo, crece Concordia. Me parece, y lo digo de la percepción personal, que todavía hay ese divorcio entre los mismos territorios, y eso que estamos en una provincia tan pequeña, a 40 minutos de distancia de ese cantón, pero se sigue entendiendo como que es aparte. La siguiente, por favor. Ya solo le damos unos minutitos más y terminamos. Esto para mí es crucial. ¿Cómo está distribuido Santo Domingo a nivel de sectores productivos? Lo que corresponde a actividades extractivistas, transformación, el tema negocios como tal y el tema de consumo masivo, comercio. Mismo caso, si se dan cuenta, 61.35%, seguimos siendo comerciales. Y al seguir siendo comerciales, no digo que esté mal, pero esto de aquí me ayuda mucho al informalismo. Y si es que no promuevo o no propendo a que el territorio y el territorio provincial pueda comenzar a volverse un núcleo más industrial o un núcleo más especializado en el ámbito agrícola, siempre seguirá siendo un comercio de paz. Las políticas, las normativas, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, les digo así, desde mi percepción, no están bien estructurados, ni municipales ni provinciales, porque se propende al desarrollo de la ciudad, pero no se avisora a los negocios. Ejemplo claro para que ustedes puedan entenderlo. El nuevo paso del nivel que está construyéndose justo frente a la prefectura, ahí donde está el monumento a la Señora Nivel Social, para unir las Esmeraldas con el anillo vial. Montaron esa obra y ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucedió con los negocios? Chao. Chao. ¿Se acabó? El desarrollo está bien, la estructura está bien, se va a implementar, a mejorar el congestionamiento vial. Pero ¿a costa de qué? Familias que perdieron ingreso, ¿verdad? Personas con negocios ambulantes, ¿verdad? Que vendían agüitas, que vendían manillas, que vendían cualquier cosita y que tenían su forma o su fuente de ingreso en el sector. Perdieron. No avisorar para un nuevo plan o una nueva obra, una estrategia que mitigue el impacto económico en los habitantes, es básicamente trabajar en el que me importismo. Y ese es un problema enorme, porque cada obra o cada avance que se haga en cualquiera de los dos cantones de la provincia debe considerar el impacto económico en la sociedad. Y se hacen cifras, y está bien, pero ¿cuál es la realidad? Me voy al otro sector que está acá abajo, el de la Virgen. Ya está hecha la obra. ¿Y ustedes se recuerdan cómo estaba la Virgen, el sector de la Virgen? Hace unos años atrás, antes de la obra. Claro, era un poco desordenado, pero había mucho comercio, muchos locales. Hoy por hoy, ¿cómo está? ¿A costa de qué fue esa obra? A costa de desaparecer ese sector, de las familias, del ingreso. Esto de aquí es una cosa que yo diría, y lo dejo básicamente como resumen para poder pensar. Cuando ustedes formen parte de otros espacios, sugiero que pensemos en qué podemos proponer para Santo Domingo, considerando lo siguiente. Un reto, mejorar el tema exportación, agroindustria, transformación de Santo Domingo, con origen de Santo Domingo. Y ya conversábamos, hay varias alternativas que están ahí empolvaditas, necesitan un desarrollo, pero también hay que pensar en cómo yo las hago desarrollar, de dónde puedo traer los recursos como tal. Turismo ecológico y cultural. Santo Domingo tiene los paisajes y los parajes más increíbles que se puedan imaginar. ¿Se han explotado? Todavía sigue siendo una cosa, parece más bien un tabú. El que tiene un río dice, yo tengo un balneario, y solo miran en eso. El balneario, la cerveza, la música, se acabó. No tenemos nada más. Y no hemos destacado.
En la sierra, Huicocha, la laguna, linda, bonita. Pero no tienes nada más que hacer que solo llegar a la laguna, dar la vuelta y se acabó. Santo Domingo, ¿qué tienes? Santo Domingo como provincia, ¿qué tienes? Tienes mucho, y todo cerca, pero hay que trabajar en eso. Hay que propender a buscar el desarrollo en eso, con números. El turismo sostenible es lo que da plata ahora. Llega un turista y monta su camping, él mismo coge y arma su carpa y todo, y paga bien porque le dieron el espacio. Nada más. Eso no se aplica aquí, nos falta mucho para ello. Pero en otros lugares, me da risa porque eso deberías tú tener, aparentemente, ¿no? Ese es el pensamiento de uno, deberíamos nosotros pagar por el servicio y recibir ya todo armado y solamente llegar a dormir o lo que sea. No, hay lugares en el país y en otras partes del mundo donde tú pagas para hacerlo. Hay gente que paga, en Colombia me parece que era una finca cafetalera, hay extranjeros que llegan y pagan para hacer los trabajos de los jornaleros. Me parece interesante porque, o sea, si el que hizo el negocio está ahorrando en mano de obra, pues están viendo bien en sus números. Pero el concepto es esto, nos falta trabajar en esto. Nos falta trabajar en el concepto de energía renovable. Me parece que está el ingeniero Abel Narváez, va a hablar un poco del tema de economía circular, ¿no? Sí, o algo similar. Disculpa, un poquito, ¿no? A mí me parece mucho que el concepto del mundo hacia donde está apuntándose con el tema de economía circular, el tema de energías renovables y amigables, es lo que hace falta darle fuerza. Pero no ve usted un marco de planificación o estratégico que lo haga. Y ahí está el problema. No tenemos ideales que nos digan, oye, apunta a esto, mejoremos en esto. Alguien me dijo que sí, hay la nueva intención y básicamente es un marco regulatorio que tenemos que comenzar a utilizar energías limpias. Hay algunas empresas que lo están haciendo y me recuerdo un caso en particular, Vía la Costa, me parece que es, no, la anterior, la que estaba por ahí. Vía la Costa, para ir, yo me ubico el nombre de la playa, dicen, vía a la costa, rumbo ahí a Bahía de Caracas, pasando por Chone, los envíos de Pitahaya ya tienen paneles solares, o sea, me da gusto, ¿por qué? Porque, o sea, la gente ya te siembra Pitahaya, que está en el desierto, con panel solar, y en la noche cuando sabemos pasar a veces al regreso, todo iluminado. Cables del servicio de abastecimiento de energía eléctrica, de la red eléctrica, ya no hay. Todo es panel solar. Hay que apuntar a eso. Necesitamos proponer que los planes estratégicos piensen en eso. Minería responsable, no somos tan fuertes en el tema minero, pero sí es necesario que comiencen a haber cambios, porque de aquí se pueden sacar muchas cosas a favor. Obviamente no se ha explotado. Tecnología e innovación, las instituciones de académicas tienen el potencial de avanzar y tener incidencia en el tema tecnológico. Economía circular, esto debe ser el nuevo boom. Aquí hay plata, aquí hay dinero que no se ha explotado a favor. Las ONGs quieren invertir en temas de economía circular. Y nosotros, bueno, yo a nivel personal me he perdido algunas convocatorias porque no tenemos muchas fuentes para decir, este grupo acá están necesitados de economía circular. Pero para entender qué es economía circular. Eso no sé si lo aclara. Yo no me meto mucho porque no soy experto. Pero sí, los residuos son dinero. Oiga, los rusos, yo tengo un caso en particular, no me recuerdo cómo se llama la ciudad porque son medio complejos, pero los rusos generan energía a través de un proceso llamado pirólisis. La basura la transforman en energía. Me parece interesante porque mientras acá llenamos el botadero, por allá hacen suficiente energía para abastecer ciudades. Y ahora sí, la siguiente y los retos, con eso me despido. Retos para nuestra provincia. ¿Sí? Creo que en 2 horas es casi imposible explicar lo que uno más pudiera hacer para que la conciencia sea un poco más clara y entender más claro el concepto de cómo es Santo Domingo en el mundo y Santo Domingo productivo. Pero sí les dejo esto. Es necesario tener, bueno, antes denominados parques industriales, ahora por de desarrollo, zonas blancas, pero necesitamos un lugar en donde podamos acuñar con todos los servicios completos a empresas de fuera. Y también empresas locales. Ahora se habla mucho de la inversión extranjera dinámica. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Son empresas que vienen a invertir, pero miran los números. No dicen, yo voy a Santo Domingo porque me cayó bonito, vaya a ser buena tonga, o los asados procesados de carne son ricos, no. Simple y sencillamente miran números. Y cuando ven, vienen acá y hablan con las autoridades. Y les dicen, ¿sabes qué? ¿Cuáles son tus planes?
¿Cuál es el crecimiento? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué es fuerte tu sector? Y en base a eso, dicen, yo quiero invertir. ¿Sí? Es un reto grandísimo tener un espacio o los espacios que aglomeren los ejes viales. Ustedes vean distribución vial, ¿no? Con los compañeros del municipio y el crecimiento a través de los PUC, me parece que son para las áreas de crecimiento habitacional y las que son para industrial. Hay que pensar en una cosa, necesitamos traer las industrias acá. Ya hay las que están aquí, se volcaron por fuerza propia, pero necesitamos traer empresas especializadas. Coca-Cola no se va de aquí, ¿por qué? Porque estamos en el centro. Es el centro de distribución para otras industrias. Ese es el objetivo. Entonces, si una empresa, una multinacional todavía está en el país, ¿por qué no podemos traer más? O sea, y a mí me gusta usar el ejemplo de la Coca-Cola porque aparte de que lo mata, lo hace feliz, porque es la chispa de la vida, ¿no? Pero el objeto es clarísimo. ¿Por qué yo no puedo decirle a otra multinacional, ven, instálate en Santo Domingo? ¿Qué no tenemos? Si un Coca-Cola sigue aquí, no se ha ido todavía. No sé exactamente cuántos años tiene, porque cuando yo ya nací todavía había Coca-Cola, pero lo que me voy es que cada vez se reinventa, mejora la fábrica. Y sí, también. O sea, ¿por qué no se han ido de la provincia? Entonces, ahí hay una cosa que hay que verla, los números son importantes y el concepto y el dinamismo que tenemos por la distribución hacia todo el país es importante. Otro reto, nosotros necesitamos comenzar a cambiar el tema de informalidad. La industrialización sigue siendo una gran deuda. Tenemos como prioridad, deberíamos considerar como prioridad para las nuevas administraciones que fomenten el desarrollo ¿en qué? En la creación de empresas. En cambiarle, exacto, en cambiar el chip. Por un lado al emprendedor y por otro lado al comerciante para que comiencen a pensar en transformarse en empresas. ¿Sí? Se importa mucho, no puse cifras de importación, pero oiga, Santo Domingo está importando cualquier cantidad de chucherías, mercadería como tal. ¿Sí? Y ustedes ven una distribuidora más grande que la otra, y la otra más grande que la otra. ¿Y qué sucede? China. ¿Y lo nuestro dónde está? La balanza comercial Ecuador-China está así. China versus Ecuador por los suelos. Porque nosotros solo producimos commodities. Ellos nos envían casi de todo. Componentes de teléfonos, etc. Otro reto que tenemos es cambiar esto. El tema informal. ¿Sí? Santo Domingo sigue siendo informal. Y por informalidad no solamente me refiero a un rubro, a un RIPE, a una SAS, a una compañía limitada, a una sociedad anónima, me refiero también al tema de formalización del trabajo. Todavía el no saber hacer un número, establecer unos balances o definir en mi negocio cuánto me voy a gastar en empleados, etcétera, hace que la gente piense en eso. Y les digo algo importante, si ustedes me preguntan a mí, antes de montar una empresa, lo principal son números. Y lo que más pesa en una empresa es el personal. El personal pesa muchísimo versus todo lo que involucra el movimiento de la empresa. La especialización de las empresas, es decir, ya hay empresas formadas y hay otras que están ya casi por constituirse como empresas. Pero todavía les falta algo más específico, tener una visión de primer mundo. Y ese es otro reto grandísimo que necesitamos plasmar en los planes de desarrollo del movimiento territorial. Y lo último, esto sí es un tema, me parece que ya quedó establecido en el PDT, pero es necesario que se materialice en el PDT del municipio. Necesitamos un espacio conjunto que brinde varios servicios a la vez. Todavía en la aduana del Ecuador, lo más cercano que nos queda es para acá el puerto de Manta. Lo más lejano que tenemos es justamente para el puerto de Guayaquil. ¿Y por qué no tenemos nosotros? Exportamos puro, importamos. Necesitamos oficinas que brinden estos servicios especializados y que no se tenga que depender, en la mayoría de los casos, de brokers de otras ciudades. Porque hay gente que hace esos trabajos como el de manejar las mercaderías, etc. Pero hay profesionales que están estudiando comercio exterior en Santo Domingo y que todavía no se enganchan con. Estos servicios pueden darse acá, pero necesitamos que sean mano de obra santodomingueña. Y al final, la brecha del conocimiento, que es lo más importante, y aquí viene un pequeño divorcio con el sentido de respeto, ¿no? Pero lo que hemos visto entre la academia y la realidad es que la academia mira mucho al futuro, pero Santo Domingo está mucho todavía en el pasado. ¿Sí? Necesitamos que haya un empate.
Y ese es un reto todavía. Me parece que el uso de las nuevas tecnologías está bien, todo muy bien. Pero hay que considerar algo importante. Las bases productivas todavía viven mucho en el pasado. A mí me enseñó mi papá, mi abuelo, y ese es un choque tenaz. Mientras que algunos ya usan WhatsApp y ven TikTok para estar viendo por ahí videos, como de los prefiero los productores que hemos visto y sondeado, usan el TikTok para ver full videos que les distraigan. Hay muchas cosas que se siguen perdiendo ahí mismo en el uso de tecnología, que bien les podría servir. Ya, yo diría que para los emprendedores que están saliendo ahorita a emprender sus negocios, debería de parte del Estado darles incentivos de, por ejemplo, no mucho impuesto para que ellos puedan sobresalir, porque va a cargarles el dinero que están haciendo y ya ponerles impuestos que tienen que pagar poder, si recién están haciendo. Yo le digo porque yo fui comerciante. El primer día yo no vendí nada, el segundo día un poquito y fui subiendo así hasta que ya vendía a $1,000. Entonces yo diría que desde el gobierno deben ser esas políticas para el emprendedor. Ahí el emprendedor va a seguir saliendo adelante. Ese es el otro reto, facilitar los mecanismos de atención, gestión y acción. Literal, solo una cosa, literal, si ustedes tienen la oportunidad de montar un negocio o implementar una idea, si lo sales a hacer con recurso propio, te chocas. Si no hay en dónde puedas tener guías o luces, vas a seguir paso a pasito. Pero si hubiesen los mecanismos adecuados, por ejemplo, el municipio metropolitano de Quito tiene su incubadora de negocios, ¿qué es lo que hace? Algo ayuda a paliar. Pero hay que pensar en esto. Esto debe estar puesto con recursos, en el caso del Estado, y con compromisos con los privados para que también sean partícipes de generar acciones. ¿Pregunta? Sí. Algo a la práctica, como ejemplo de caso, si tenemos una parroquia en este caso, ¿cómo, para generar un tipo de campaña, cómo implementaría lo que nos acaba de comentar, para fomentar dirección a nuevas políticas de Estado? Ya, por ejemplo, en locales parroquiales, o por los temas de parroquia. Verá, nosotros como Santo Domingo tenemos parroquias, 10 parroquias rurales, ¿verdad? Y cada territorio se difiere del anterior, aunque algunos coinciden. Por ejemplo, Puerto Limón, San Jacinto, buen cacao, ¿verdad? Los que conozco, y hay otros que tienen variedades. ¿Qué es lo necesario? Esto es como ir a estudiar el mercado. Usted necesita o buscar un perfil de cliente. Necesitamos especializar a las parroquias o pensar, en algún momento se hablaba de la zonificación, me parece una idea interesante, pero necesitamos especializar los territorios para que puedan concentrarse en cuanto a qué, en cuanto a ver las oportunidades. Porque si bien la Yuriquín nos sirve para cacao, nos sirve para plátano en el caso agrícola, quizás me sirva Puerto Limón, San Jacinto, Valle Hermoso, el esfuerzo, ¿verdad? Lo que necesitamos es comenzar a especializar los territorios. Y en esa especialización es mucho más fácil hablar los mismos idiomas. Pero cuando no hay especialización de territorios, lo que sucede es que esta parroquia que es San Jacinto producen de todo. Si es posible, hasta producen papas y zanahorias. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Y seguirá siendo un problema para toda la vida si es que no se busca el concepto de especialización. Necesitamos especializar a cada uno de los territorios. Esto es como que usted tiene esta empresa, con todos los que estamos aquí, y usted es bueno para fabricar, usted es bueno para diseñar, usted es bueno para, no sé, comercializar, etcétera, etcétera. Si no comenzamos a especializar, literal los resultados van a ser los mismos. Y eso es lo que tenemos. Resultados que son básicamente similares. Lo único que cambian son los números, los años. Pero casi la tendencia al crecimiento de nuestra provincia, si lo ven en el histórico del MAP, casi es lo mismo. O sea, hemos sido comerciantes y comerciantes seguiremos siendo si es que no hay un cambio. Y la agricultura, la agroindustria también tiene sus suertes. Yo hablo mucho desde ese punto porque eso es lo que más manejo, ¿no? Pero el potencial está ahí, solamente hay que aprovecharlo. Y creo que ya tenemos más, ¿no? ¿Verdad? Y lo último, y con esto sí me despido. Damas y caballeros, plata afuera hay full. Sé que 2 horas es muy pequeño para hablar contextualizar todo el impacto enorme que tiene Santo Domingo, pero solo quiero poner un ejemplo pequeñísimo. Aquí se ven full ONGs
recursos nacionales, dinero que está afuera, que no está llegando a la provincia. Dinero que hace falta para obras, dinero que hace falta para la inversión en el aparataje productivo, dinero que hace falta para atender el tema social, dinero que hace falta para atender el tema de investigación, desarrollo e innovación, dinero que hace falta para invertir en temas de conservación ambiental. Afuera hay full plata, pero mientras no entendamos qué es Santo Domingo, cómo es Santo Domingo para el mundo, literal, recursos como estos de aquí, ¿cuánto dice aquí? 1.800.000 euros. Bueno, casi a la conversión nos da casi ahí con el dólar. Pero miren, $1.800.000 estaban dándose las vueltas hasta el 8 de abril. ¿Para qué? Me parece que este es para un tema de innovación social. ¿Cómo yo ayudo y impacto mejor a las personas? Les digo algo, trabajo en la prefectura, mi área de trabajo dentro de la prefectura es el tema de emprendedores, pero eso para mí es una hojita de la libreta. Hacemos proyectos y nos lanzamos constantemente a buscar plata para tratar de atinar algunos de estos. Es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque simple y sencillamente tenemos, la lámina de decir mestizos, de indígenas, tenemos tanta mezcla de cultura aquí que la gente no se pone de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo, sigue siendo tan difícil obtener la información. Y eso retrasa todo. Y cuando uno acuerda, el 8 de abril ya se fue. Recién al día de ayer, tanto pelear, sacamos un proyecto que se fue a concurso nacional en la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. Tengo dos más que están en proceso de elaboración. ¿Cuál es el objetivo? Traer plata. Ya no puedo hacer crecer a Santo Domingo por las buenas, busquemos la plata por las malas, ¿verdad? Pero esto es una misión y es un deber que debe estar establecido, y ahí sí lo digo con sentido de pertenencia, en las instituciones públicas que están acá, pero con el gancho de la academia, porque se necesita, y finalmente, el último anclaje, la aceptación y la insistencia del privado. Eso involucra, solo para terminar, eso involucra que el gobierno seccional tenga esa visión. No tengo plata para hacer esto, hay limitaciones del Estado, oye, aquí hay dinero. Aquí hay mucho dinero. Pregunta y la suya. Sí, ingeniero. Respecto a la inversión, ingeniero, no hay que olvidar que Santo Domingo tiene una población migrante. Inmigrante hablo del exterior. Así es. Nosotros no tenemos identificado, lamentablemente, cuando me refiero a nosotros, me refiero a instituciones públicas, identificado la cantidad de población. Entonces, no estoy hablando solo de personas, estoy hablando de números. Cuando los migrantes, los 2.4 millones de migrantes que existen en el exterior, envían 8.000 millones de dólares por concepto de remesas, lo que significa 1.7 millones de familias que reciben aproximadamente $354 mensuales, lo que significa que si una persona está en pobreza con $90 mensuales y con $30 en extrema pobreza, me refiero $30 mensuales, significa que están sacando de la pobreza a casi 2 millones de personas, porque están incrementando sus ingresos en 3.7%, 4.7%. En el caso de Santo Domingo, ingeniero, es importante, estas remesas de estos 8.000 millones de dólares que cerró más o menos el año pasado, representa a Santo Domingo el 2%, que son 140 millones de dólares que ingresan por concepto de remesas. Este no es un tema menor, no es un tema menor, ingeniero, que lamentablemente al hablar de dinámica económica, que no se tome en cuenta, o sea, no estoy criticando, sino estoy poniendo en evidencia. Esto significa, ingeniero, que de los 140 millones que reciben las familias santodomingueñas, alrededor de 32.000 familias reciben esas remesas. 354.000 más o menos. Mire, y es un dato, y este no es un dato menor. Y no está en el banco. No, lo que significa, ingeniero, lo que significa que estos 32.000 familias obviamente han salido de la pobreza, porque ya no están ni en pobreza extrema ni en pobreza tampoco, pero también significa, ingeniero, que 4% del Producto Interno Bruto, estos 140 millones representan el 4% del Producto Interno Bruto. De los 3.6 millones, que es el Producto Interno Bruto más o menos, el 4% que viene de los migrantes. Y solo, ingeniero, solo en el caso de los venezolanos, que son 5.490. Ya enviaron perfecto, pero yo me refiero cuánto mueven la economía ellos en educación, transporte, comida. 21.3 millones. 21.3 millones mueven solo la comunidad venezolana. Y en concepto de impuestos, que iba y dice 1.115 mil, es lo que
pagan por estos conceptos. Entonces, cuando usted ha hablado de los 2.212, obviamente no es eso. Yo estoy hablando casi de 23.000 personas. Y además, y con esto termino, tenemos una población involucrada casi del 25% de la población total aquí en Santo Domingo que tiene directamente vinculación con las personas sin movilidad humana. Inmigrantes, retornados, 32.000 o 33.000 que están afuera y cerca de 23.000 que son extranjeros en Santo Domingo. Claro, sí, o sea, una cuestión es clara, ¿no? Y al final del día, pues, esto es importante. Los números en específico, o sea, son necesarios entenderlos, pero depende de la dinámica, ¿no? Por ejemplo, yo he traído de información que está más emparentada con mi profesionalismo. Sin embargo, lo que usted menciona es una cosa que no le encontramos. Remesas. Exacto. No Remesas. Nadie le va a reportar remesas porque eso es lo que ¿cómo se valora? Nadie hace un desglose de la remesa para llegar a que son 32 familias y que son 140 millones de dólares que ingresan anualmente a San Carlos. Claro, sin embargo, hay que pensar en una cosa en particular. No son fuentes, no son formas o no son dineros que ingresan para generación de empleo o formas de dinamismo económico. Van directamente hacia la familia. Entonces, la información que nosotros hemos podido compartir es información, en cambio, que nace de la base productiva como tal. Pero algo importante que sí nos debemos ir poniendo a pensar y razonar es que hay mucho dinero que no está declarado y que no forma parte de estos indicadores y que está vinculado a las nuevas tendencias tecnológicas. Ahora tú puedes tranquilamente, con los mecanismos adecuados, abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, hacer una empresa ya para esa cuenta bancaria y en efecto tener interacciones comerciales, tener productos digitales y llenar esa cuenta para ¿cómo se llama? Luego trasladarla hacia acá. Es posible y ya está, ya son números que se están moviendo, inclusive por eso mismo es que los mecanismos de regulación están apuntando a que los creadores de contenido digital también comiencen a tributar en las mismas condiciones que lo hacen las empresas. ¿Por qué? Porque el dinero que se está yendo. Perdón, bien, disculpa. Daniel, Muchísimas gracias. Igual que nuestro tiene tanto material que nos podríamos pasar la tarde. Sí, pero